balotaje que va a definir al próximo Y 9, 10 presidente. días, sí, una semana larga. Una semana larga, sí. Y en el medio está el famoso debate que de alguna manera los va a confrontar a Macri y a Scioli. Tal vez el primer debate al que Scioli no fue, no tuvo mayor incidencia en los resultados electorales de octubre, pero posiblemente por sus características, aparte de ser inédito, pueda influir un poco Termina más. convirtiéndose en las expectativas en un episodio interesante, pero yo coincido, creo, no sé, no coincido con quienes creen que los debates en general no modifican el movimiento profundo del voto, ¿no? Que en la Argentina es muy inmóvil, es un poco... El retrato del 25 de octubre te muestra que esa es la Argentina y que los dos han logrado la mayor cantidad de votos que pueden, y que bueno, hay una novedad que es el balotaje, una novedad que, como todas las novedades del terreno institucional, no directamente, al no haber experiencia, hacen que los tipos entren en una improvisación muy grande. Fíjate, a qué punto llega la improvisación. Sí. Que hay una verdad que nadie va a admitir, que se convocó la segunda vuelta sin tener el resultado definitivo de las elecciones del 25 de octubre. Si vos mirás el acta que muestra Vudú en la Asamblea Legislativa, que consagra las dos fórmulas, y llama a la le pide al Ejecutivo que llame a la segunda vuelta, no tiene los resultados. Y la tarde antes de comunicarle a la justicia los resultados, la justicia electoral tuvo las planillas pero sin la firma de la Junta Electoral de Buenos Aires, y faltaban algunos votos de Corrientes. Por lo cual, O sea, formalmente no podía digamos, plasmarse la convocatoria. La conclusión de la justicia fue, miren, por lo que se sabe, por el conteo definitivo en la mayoría de distritos y en la mayoría de las mesas de la provincia de Buenos Aires, no es imaginable que haya otra fórmula que pudiera balotar que estas. Pero medio de vaquear. Claro. Segunda improvisación. Tampoco estaban los partidos, y especialmente el gobierno, que arma la legislación electoral para cada elección según le conviene. Viste que en Argentina cada elección tiene una legislación distinta. Sí, Esta vez fueron los del Mercosur, antes fueron se adapta al formato y, sí. y las Que no había cronograma electoral. Si vos mirás el Código Electoral, que tiene un cronograma y lo establece la justicia electoral, no había cronograma para el balotaje. Hubo que hacerlo en una reunión que se hizo después de las elecciones, cuando no se conocía todavía el resultado definitivo, y se armaron unos plazos de publicidad en medios audiovisuales, entrega de fondos, vedas, todo armado, pero la verdad que los agarró en ropa interior. Claro. ¿Esto qué significa? Que este tramo, que es tan decisivo para la Argentina, se hace en una serie de improvisaciones y novedades. Balotaje, y bueno, ahora está el debate. Hay gente que cree que el debate puede volcar un poco las... Y que tal vez sí, esto no lo podemos saber, pero si la proyección de suma de votos de cada candidato está dando un virtual empate o muy cerrado, tal vez sí, esa pequeña incidencia del debate en quienes todavía no están decididos puede llegar, aunque sea un puñado de votos, unos pocos miles de votos tal vez. Mi impresión es que el marketing modifica muy poco la tendencia del voto profunda. Que el peronismo haya sacado 37% de los votos en la primera vuelta es un lote muy importante de votos si uno piensa que el peronismo fue sin aliados, cuando históricamente el peronismo fue competitivo cuando ha ido con aliados. No te voy a citar Perón en el 46, que fue con el radicalismo Junta Renovadora, tiene el ejemplo de Cobos, puso al mucho más cercano, o el Cobos en el 2007. Esta vez fue el peronismo pelado. Uno se puede preguntar, ¿fue un error eso? Algunos van a decir que sí. Yo más bien me preguntaría, ¿podía pasarle otra cosa al peronismo? ¿El peronismo podía hacer una alianza con alguien más después del proceso como se vino dando? No, por cómo se dio la interna. Y enfrente está la oposición, que es el voto no peronista, que cumple la ley argentina, que en la Argentina hay más votos para el no peronismo. Entonces, cuando la oposición va junta detrás de un candidato que más o menos los unifica, que Macri no es la maravilla que era en el 99 la alianza, que era mucho más
abarcador del arco opositor, Sí. pone al peronismo en problemas, ¿no? Ahora, ¿eso es modificable? Yo no sé si el retrato... El tema del balotaje, yo creo que en Argentina hay que revisar dos cosas a mi juicio. Uno el balotaje y otro el voto obligatorio. Pero el balotaje es perverso. Imagínate vos visto desde afuera, desde un observador cándido desde afuera. Dos partidos mayoritarios, que son el peronismo y hoy el radicalismo unido al PRO, a lo que significa Cambiemos, a lo que es Cambiemos, una mezcla medio, una tribu compleja en su integración, tan compleja como el oficialismo. Sí, totalmente. Tiene dos candidatos, que son buenos candidatos, han hecho campañas muy competitivas, muy bien hechas, han logrado la mayor cantidad de votos que han podido, están 37-34, 37-33 y algo. Su destino depende de un 20% de votos que quedó suelto en la primera vuelta, que está integrado por tipos de otros partidos, independientes, sueltos o traidores. O sea que la crema, el producto más sofisticado del sistema político argentino, que son estas dos formaciones, su suerte va a depender de un 20% de marginales. Yo, si fuera candidato, cualquiera de los dos, es horrible. Que vos hayas hecho el esfuerzo, hayas hecho la estrategia, que hayas gastado fondos, que hayas movilizado a medio país o casi medio o medio electorado en tu favor. Que tu destino depende de la moneda en el aire. De unos tipos que votaron a Del Caño y no saben qué van a hacer. De unos tipos que votaron a Stolbizer y no saben qué van a hacer. De unos tipos que votaron a Adolfo Rodríguez Sá y no saben qué van a hacer. O de traidores, tipos que se pasan de una formación a otra. Del peronismo oficial al peronismo disidente, o del peronismo disidente que vuelven al peronismo oficial. La verdad que como fórmula, como negocio, es horrible. Yo me sentiría muy mal. Bueno, pero ese panorama complejo que usted está describiendo creo que ya se plasmó un poco en los vaivenes que tuvieron los candidatos, sobre todo los dos que han quedado, en sus cambios de discurso conforme iba desarrollándose el año electoral. Pero el discurso no sé si modificó tanto. Yo creo que es lo que la bueno, gente vota. Digo, el Esta tema elección de... repite las elecciones sí, anteriores. pero bueno, fue notorio el cambio de discurso en algunos puntos de Macri el día del balotaje porteño, cuando ganó por poco Larreta, que se sorprendió pero el yo creo tema que de es más aerolíneas, acomodarse al YPF. electorado. Y bueno, que pero por seducir la al complejidad electorado. que usted describía antes, me parece a mí, porque como bueno, ya el votante propio se consiguió, pero no alcanzó para ganar, y ahora hay que depender un poco de toda gente que por ahí o ni piensa como uno o no tiene... Y bueno, ahí está un poco el juego, me parece, que explica por qué Scioli ha tomado varias de las consignas de Massa. Sí, pero yo no sé si, mira, te repito, porque, bueno, yo soy muy escéptico creo que en son cuanto intentos a que de captar... Sí, estoy de acuerdo. Más que intentos de captar, es intentos de seguir al electorado. Bueno, es muy importante. Captarlos. Yo no creo que vos puedas modificar el voto. Sí, lo que puedes hacer es arrimarte a una agenda y escuchar lo que dice la gente. Y en esta elección, que es muy a la americana, donde la verdad el diagnóstico de los dos candidatos es más o menos igual. Los tipos de economistas que muestran son más o menos parecidos. Los tipos de política que muestran. La referencia hacia un público moderado, más bien de centro derecha, son tan parecidos que efectivamente yo creo que las cuestiones de estilo pueden llegar a moverlo. Ahora, creo que en la elección el panorama general que dio el 25 de octubre repite la tendencia histórica del electorado argentino, que más o menos anda por ahí. ¿Y eso qué quiere decir? Que la verdad que han hecho el trabajo bastante bien, porque ninguno perdió votos que debió tener. Más o menos han llegado. Y dada esa similitud entre los perfiles de los candidatos, creo que eso también va a volver interesante el debate, porque un poco van a tener, el desafío va a ser cómo se diferencia uno de otro o cómo cada uno en cada tema demuestra o que trata de convencer al electorado de que lo suyo es un poco mejor que el otro. ¿Vos crees que algún votante que votó a Macri por ver el debate lo va a votar a Scioli? No sé, pero tal vez el que todavía no sepa... Pero ese es un 10-15%. Sí, pero al estar tal vez tan parejas las proyecciones... Claro, lo que voy yo a eso voy, por eso cobra importancia para mí. Es que al ser una cuestión de estilo, mira, yo percibo la política como lo siguiente. La construcción política se hace con dos tipos de profesionales. Están los urbanistas y los jardineros. Los urbanistas hacen la estructura, el hormigón,
echan la losa, hacen el pozo, construyen, ahí te echan. Los jardineros son como, o decoradores, pintan de colores una ventana, el tejado. Yo creo que la jardinería o la decoración no modifica la estructura puede afectarlo un poco. En tiempos de campaña uno echa mano de eso y los candidatos echan mano de eso porque efectivamente se confía en que pueda modificarse. Yo a menos que ocurra un desastre, que un tipo se tilde o que meta la pata, o creo yo que para mí sabe cuál es el peligro, el riesgo de cualquier candidato es enojarse. El que se enoje el que pierde. se le Al salga la chaveta, digamos. se lo morfe el león. Claro. O sea, el que se enoje en el debate, y ahí hay que ver cómo reaccionan, porque el público no le gusta a la gente enojada. Yo no sé si lo sabe, pero entonces, porque están medio enojados los dos. Los dos están bastante agresivos. A nivel personal, sí. Uno los ve, la apelación es muy agresiva, muy descalificatoria del otro. Va a haber que estar atento entonces tal vez así, teniendo en cuenta... Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Duérmase Marcelo, duérmase señor, duérmase que tiene flor de seguro. Le cubre la tele, le cubre un futón, le cubre de todo hasta un palo de golf. Dormí tranquilo, asegura tu casa en Provincia Seguros y protege también todo eso que tanto disfrutás. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. A vos, te digo a vos que para mí es bueno tenerte. Es bueno tenerte. Siempre es bueno tenerte. Que los cumpla feliz. Al cumplir 18 años, miles de jóvenes sin familia pueden quedarse en la calle. Sumate a Doncel y ayudarlos a tener un futuro, porque crecer no tiene que ser una amenaza. Tenemos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué harías con más tiempo? Empezó el tiempo de oportunidades del Banco Ciudad. Plazos más largos, sueños más grandes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Retomando un poco eso de que el resultado de octubre ha replicado bastante fielmente lo que es la historia electoral. Sí, más o menos. Yo creo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires algo que estaba hablando con colegas hace unos días, que me hizo acordar mucho, yo era chico pero recuerdo, digamos como que a Aníbal Fernández le pasó un poco lo que a Herminio Iglesias. ¿En qué sentido? En el sentido de que en aquella elección del 83, yo era chico pero recuerdo a alguna gente decir, bueno, yo soy peronista y soy consecuente, voy a votar a Luder y voy a votar al intendente del partido, pero a Herminio por cuestiones personales no lo veo, no me parece.
Pero a mí no lo votaron, pasa que sí, perdió, pero sufrió como, o sea, también sufrió, no un corte de boleta porque se acuerda que en ese momento las boletas eran de distinto ahí color. lo estigmatizaron porque la derrota y le atribuyeron lo del cajón cuando todos saben que ya Alfonsín había ganado. Exacto, sí. Yo creo que en realidad el problema de todos los partidos políticos de la Argentina es que nunca han tenido un buen candidato en la provincia, un candidato ganador. Si vos hablabas, yo lo he hecho en confianza, los 2 últimos años con la gente del gobierno, ellos te decían que la elección peligraba para ellos en que no tenían un buen candidato en la provincia. Ellos lograron uno bueno que era Randazzo, pero Randazzo se rebeló, puso en evidencia la falta de liderazgo en el peronismo y no aceptó ir en la lista única en la provincia. Que Randazzo hubiera sido una chance mejor de acercarse al triunfo en primera vuelta, que era el proyecto, porque ellos sabían desde siempre, como sabe el peronismo, que si se juntan enfrente y ellos van sin aliados, los comprometen y los arrinconan como les está pasando ahora. O sea, ellos no tenían un buen candidato. Y en realidad, y cuando Randazzo dice que no, van a una interna, y bueno, la interna entre Julián y Aníbal fue muy finita, fueron 3 puntos, 4, no fue mucho, o sea, tampoco fue decisiva. Lo que pasa es que era una elección entre todos candidatos que no eran grandes candidatos, hay que admitirlo. Y ante ellos Vidal resultó mejor. Que tampoco era una candidata para ganar 9-1. Tampoco era para ganar 9-1. Y ahí en realidad gana Macri. El esfuerzo lo hace Macri y lo hace el radicalismo en la provincia. Por pensar que Cambiemos creo que ha llegado a tener casi 60 intendencias. Ellos dicen ellos, y de las cuales 40 son radicales y 20 de Cambiemos. O sea, la recuperación y la alianza entre Macri y el radicalismo sociológico funcionó en la provincia como funcionó en todo el país, donde ellos, al final, él probó que los podía retener. El gran desafío ¿los desafíos cuáles eran? Que Scioli terminara con el masismo, no lo logró del todo, le sacó mucho, le sacó a la dirigencia, y el otro era que Macri retuviera detrás de sí el radicalismo de Sanz, que se le había aliado a regañadientes, porque todos pensaban que se podía ir a Stolbizer y a otra fuerza, y de hecho en realidad más o menos lo conservaron, y el número que logra Macri viene de ahí. Sí, pero de hecho Stolbizer prácticamente no avanzó. No, más bajó mucho. Bajó, o sea, si uno va a los números en detalle, bajó bastante. Pero digamos, yo no sé si mira, la derrota de Aníbal en la provincia y la situación de Scioli en la nacional no se debe a los candidatos, se debe al peronismo. Un peronismo que no tiene conducción, que no la ha tenido en los últimos años y que ha ido acomodándose a la realidad, a gobernar y desde el gobierno ir armando una sobrevivencia, pero no hay jefe del peronismo. ¿Por qué? Porque después de la salida de Menem, ningún dirigente del peronismo, ni Duhalde, logró unificar al peronismo del país. No. Porque la Argentina es un país donde la institucionalidad de los partidos es muy tenue, entonces el cacicazgo es fuerte. Y la verdad que ni Kirchner logró serlo, Cristina no solo lo logró, sino que no lo intentó, más bien ella ha vivido una relación... sí, nunca se involucró mucho en el partido. partido. Creo que sabía que no podía conducirlo, porque los gobernadores, que son los que arman el peronismo, no le respondían. Pues fíjate que Scioli fue 8 años gobernador y no podés contar casi ministros cristinistas o kirchneristas en su gabinete. Y eso es un gesto de independencia en donde Scioli hacía valer los votos que él ponía en la provincia, que eran decisivos para la suerte del peronismo en el gobierno nacional. Ahora, yo creo que esa falta de conducción del peronismo, que no es una responsabilidad, no es un error de ninguno de ellos, es que el proceso no ha dado la construcción de un jefe, de un conductor. También le pasó al radicalismo. El radicalismo fue más, si querés, más... y fue errático también en sus estrategias. No, pero el radicalismo fue más realista. Dijo, nosotros no tenemos un jefe de radicalismo que unifique todo. Si vamos a una elección presidencial con un candidato propio, vamos a perder mal, vamos a profundizar. En cambio, atémonos a la cola del barrilete de Macri y veamos qué podemos hacer. Y en realidad hasta ahora les ha ido bien. Claro. Porque al final ellos, si a Macri le va bien, son parte de un gobierno. En la provincia ya ganaron y ahí tienen al vicegobernador.
Y están ahí felices repartiendo cargos que Y ellos algunos- no soñaban nunca Sí. volver a recuperar desde la década de los 80. Y han recuperado algunas intendencias también. No, y después van a tener cargos de gobierno, etcétera. El proyecto de Cele Sanz, que lleva a Gualeguaychú y hace votar y gana, después de una pelea muy ardua, empieza a dar su fruto ya en la provincia de Buenos Aires. Y si llegará la Macri a la presidencia, ellos van a estar en un gobierno, van a ser parte de un gobierno. Ellos solos pensaron que no podían llegar, te lo decían, queremos ser parte de un proyecto con chance ganadora y no ser cabeza de un proyecto que va a perder seguro. Y que yo creo que después de 2003, cuando sacaron el 1% con Moró, creo que fue el candidato. No, les ha ido horrible. Después, en pensás que han ido 2007 con ya iban, Labaña, ya iban acá. con Cobos. Pero ellos fueron con Y Labaña. después de fueron con candidato. Labaña en el medio, y cuando fueron con Alfonsín y de Narváez también les Claro, fue muy mal. O sea, fue un venían desastre. de... Además ellos saben que sin Alfonsín, muerto Alfonsín, sin conducción no tienen quien los unifique, quien los encuadre, y el caso del peronismo se vio en el caso Randazzo, no hay quien lo encuadre. ¿Cómo un Randazzo va a decir que no? Eso a Alfonsín no le pasa, a Menem tampoco, a Duhalde no le pasaba. Tipo, decía, vos sos candidato, chao. Claro. Saludo 1, saludo 2 y era candidato. Y yo creo que si hay un error estratégico en el peronismo, fue ese. Fue confiar en la autoridad partidaria y no trabajar el candidato. ¿Por qué se va Randazzo? ¿Qué sabemos ahora, después de todo lo que se ha contado en las últimas semanas? Que Randazzo era un tipo que decía que él, en una lista de Scioli presidente, él no iba a estar nunca. Eso debieron saberlo antes de engordarlo como candidato, subirlo a un tren y convertirlo en un tipo popular, conocido, con leyenda de eficiencia en lo que tenía a su cargo. Vos a una persona que en ningún momento, y él lo dice después, nos enteramos ahora, lo cuenta Zanini, lo cuenta Cristina Kirchner, lo ha contado a la gente que la visita, que la sorpresa fue que él dijo, no, yo en una lista donde esté Scioli yo no voy. Porque cree que, no sé, Sí, que no es un continuador fiel, supuestamente, de la no, línea yo creo que es un quiere. problema de cartel. Yo creo que él creyó que el candidato podía ser él, y si no, no. Porque además es de la provincia de Buenos Sí, Aires, entonces claro, él debe tener obviamente. mucho agravio Es el mismo. en la provincia de Buenos Aires. Sí, igual, con Randazzo se dio que, supuestamente, el candidato en 2013, antes de Insaurralde, estaba pensado para él, él iba a rivalizar con Massa, pero ocurrió lo de Castelar, de diputado, para instalarlo. Ocurrió lo de Castelar, el accidente aquel, que después en la justicia se decidió que había sido intencional, no sé si recuerda. Eso fue lo que un poco lo bajó, porque Randazzo estaba en ese momento con el tema de los trenes, había tomado, y bueno, todavía estaba muy fresco lo de 11, y eso fue, digamos, lo sacó de la cancha, y creo que también le demoró un poco la instalación. Ya cuando quiso entrar ahora, ya venía muy de atrás de Scioli, por eso no tenía chances de ganarle. Claro, pero vos te imaginas, en un movimiento que gobierna el país hace 12 años, sí, bueno, que claro, tiene una leyenda de firmeza partidaria, que la especulación individual de un tipo en el escenario como es Randazzo les haga fracasar una estrategia que podía darle mejor resultado, la verdad que es un error. Es muy endeble también. No, grave. Pero yo te digo, yo le atribuyo a las elecciones, al resultado electoral, mucha menos responsabilidad a los candidatos que a los partidos. Es mucho más fuerte, y en esto logró Scioli el apoyo de todo el peronismo para llegar sin aliados al 57%, una enorme firmeza en una estrategia que no se apartó. No se peleó con la Casa de Gobierno como todo el mundo le decía, que en realidad era para complicarlo, porque él es el peronismo, él es el gobierno. ¿Cómo él se va a pelear con el gobierno? Sería demencial, visto desde el ángulo de él, es demencial. Yo creo que y después Macri, que le hacían la oreja día y noche durante meses, todos los opinadores de los diarios, todos los dirigentes, todos los milones, observadores, boyers, gurúes que tenía que sumarse a Massa, y él dijo, no, yo con Massa no voy, yo voy con los radicales, la pureza, toda esa historia, Gualeguaychú, y la verdad que le ha ido bien. Entonces creo que el resultado electoral es más responsabilidad del Estado y de la estrategia de los partidos que de la naturaleza de los candidatos. Los
candidatos yo creo que han hecho lo que han podido dentro de... Los dos son buenos candidatos. Y después han hecho muy bien sus campañas. Creo que han conservado el voto. Yo no creo que Scioli haya hecho lo que haya hecho, haya disipado el voto peronista. Yo creo que el voto peronista, él se lo redujo a Massa, pero Massa resistió en la provincia. Y bueno, eso es un problema del peronismo. Porque no es un problema de Scioli, es un problema de los intendentes, un problema de los ministros del Poder Ejecutivo, a quienes se les confía la relación con los intendentes en materia de programas, de obras, etcétera, que no lograron capturar, digamos, mucho intendente, está el caso de Justosi, hubo mucha gente que el sciolismo, el peronismo le quitó a Massa. Recuperó, sí. Y en el caso de Macri, yo no sé si él perdió mucho voto. A él se le pidió o él creía que tenía que ir con esa banda, y la verdad que no creo, la licuó a Stolbizer. Digamos, lo que debió haber hecho Scioli con Massa, lo hizo Macri con Stolbizer. Claro, que era el otro, vos hablás con los radicales entre Gualeguaychú y la elección, y había muchos tipos que te decían, no, yo no voy a votar jamás, soy conservador, Macri es mi límite, Alfonsín dice eso, y uno pensaba, bueno, estos se van todos con Stolbizer. Iba a las peñas. Entre las PASO y la primera vuelta, en ese recorrido, tal vez convenció Macri a radicales díscolos, que la opción para llegar y para ganar era él. No, y que además, en contra por ahí de la campaña de Stolbizer, que decía, no, voto por convicción. Además, nunca Stolbizer presentó